Bien, entonces ayer hablábamos de las 7 dimensiones de la adicción, como ya recordamos hace un momento, y ahorita me gustaría que leyéramos este caso. No sé quién me quiera apoyar con la lectura. ¿Alguien que guste apoyarme con la lectura? Yo, maestra. Ajá, ok, por favor. Sí. Gerardo es un hombre de 28 años que viene a consulta porque dio positivo en la prueba de cocaína en una prueba aleatoria de drogas en el trabajo y su empleador le exige que obtenga asesoría. Perdón, maestra, le voy a subir un poco el brillo a mi celular. Sí, no te No preocupes. alcanza a ver. Ajá. Y su empleador le exige que obtenga asesoramiento sobre drogas. Informó que había consumido cocaína 2 veces en los últimos 12 meses, en ambas ocasiones, mientras estaba en fiestas con viejos compañeros de la universidad. Informó que resopló una línea en ambas ocasiones y se despertó en la mañana siguiente sin ningún efecto aparente de abstinencia. Es un corredor de maratón y se está entrenando para un triatlón con un certificado de buena salud de su médico de atención primaria. Cuando se le preguntó sobre algunas cosas no tan buenas del consumo de cocaína, informó que le preocupaba la posibilidad de perder su trabajo como resultado de esta prueba de drogas positiva y algunos temores sobre lo que el consumo de cocaína podría hacerle a su cuerpo. Específicamente, cómo podría afectar su marca en el maratón. Gerardo dijo: he terminado con el consumo de cocaína, no lo volveré a usar nunca. Este evento me hizo darme cuenta de que necesito crecer y empezar a actuar según mi edad. Ya no soy un estudiante universitario tonto y quiero tener éxito en mi carrera. Seguir mejorando mis tiempos para calificar, para correr en el maratón. Sé que la cocaína no me va a ayudar a hacer ninguna de esas cosas. Ok, muy bien, gracias. Ahí, perdone, de esta parte pues la dice yo creo en broma, son textos que es traducido, ¿no? Pero bueno, está hablando como de ese estereotipo, ¿no? Pero bueno, no era mi intención que así sonara. Pero bueno, entendemos el punto, ¿no? Del caso. Muy bien, Dana, gracias. Este, bueno, no sé, ahí tómense un momento, tomémonos un momento y me gustaría que pudiéramos pensar cómo evaluaríamos este caso con la información que tenemos, ¿verdad? Y qué información necesitaría yo para, para extra, ¿verdad? ¿Qué preguntas más o qué información quisiera yo conocer del caso para tener una opinión, ¿verdad? ¿Ustedes qué dicen? ¿Tiene o no una adicción? ¿Quién cree que este chico tiene una adicción? Que levante la mano. Ok, Bianca, lo checo. Gracias. Em, bueno, por lo visto nadie. Ok, entonces, ¿en qué nos estaríamos basando para decir que no nos, vamos a decir, no podemos darle un diagnóstico, ¿verdad? Obviamente no podemos, pero ¿qué impresión diagnóstica tengo con esos datos que me están dando, ¿verdad? Em, y si decimos que no, ¿cómo podríamos basarnos en las dimensiones que ya vimos para dar una opinión sobre este caso? No sé si me explico. Ajá. Entonces yo le preguntaría a alguien así, lo primero que se le ocurra, ¿verdad? ¿En qué tú te estarías basando para decir que este chico no tiene una adicción? ¿En qué? Sé que hay varios puntos, pero ¿tú a cuál le darías más énfasis? Quien quiera participar.
En la parte que dice que solo ha consumido cocaína 2 veces en los últimos 12 meses, en el último año. Ok. ¿Me das tu nombre, por favor? Es que no vi. Carla Paulina. Ay, perdón, Carla Paulina. Es que sus voces a veces no las puedo diferenciar y es que a veces veo quién tiene el microfonito abierto y a veces no puedo ver para no salirme de la pantalla. Ok, ustedes síganme diciendo. Muy bien. Ajá. Entonces, ¿en qué dimensión se estaría basando Carla, sobre todo, para hacer esa, o sea, le estaría dando más énfasis? ¿En cuáles de las que ya vimos? En el uso de sustancia. Claro, ¿verdad? En la primera que vimos. Ok. ¿Cuánto le darías del 0 al 10 en cuanto a 0, o vamos a poner que ponemos 0 o 1? 0, 0. Siendo 0 un bajo uso de sustancias, siendo 10 un alto uso de sustancias. ¿Tú cuánto le pondrías? Carla. Tal vez un 2. Ok. ¿Estamos de acuerdo entonces con Carla? ¿Sí? ¿Alguien le pondría otra calificación? La pondrían en el chat si quieren. ¿Qué calificación le pondría cada uno a este caso en la dimensión de uso de sustancias? Un 1, Leonardo Daniel, ok. Miguel García, 1. Ok. Karime, ¿levantaste tu mano? ¿Querías participar? Ok. 2, Dana, 1, Amairani, 1, Karime, ok. Sí, Montserrat 2. Bueno, estamos entre 1 y 2, ¿verdad? Bianca 2, ok. Denise 2. Adrianelli 1. Ok. Entonces, vamos a la siguiente dimensión. Me quiero ir en orden. Vamos a pensar en problemas psicosociales. ¿Cuánto le daríamos así rapidito en problemas psicosociales? A ver, espérenme, voy a poner aquí ahora problemas psicosociales. ¿Cuánto le damos en problemas psicosociales a este caso con la información que nos están dando? No nos están dando mucha, ¿no? Ajá. Bien, entonces sería esa una pregunta que yo tendría sobre el caso, ¿verdad? Es algo que el caso no me está diciendo concretamente, ¿verdad? No sabemos si le causó algún otro problema. Intuimos que no, ¿verdad? Pero bueno, en todo caso, 0, ¿verdad? Siendo bajo en los problemas psicosociales,
pero pues no nos están hablando de esa parte, pero teniendo en cuenta que son 2 veces en el año que consumió la cocaína, entonces, vaya, no hay un patrón, ¿no? Que permita que se cree como un conflicto, un patrón de conflicto con las personas que están cerca de él, ¿no? Muy bien, ¿cuál sería la siguiente categoría? Entonces, ¿qué tenemos por ahí? Tenemos los problemas psicosociales. En cuanto a la adaptación física, pues sí, tampoco. ¿Podría haber dependencia conductual? Difícilmente, ¿verdad? ¿Podría haber daño médico? Tal vez no. Bueno, fíjense que ahí en problemas psicosociales sí nos está dando información al final de cuentas, ¿no? ¿Por qué? A ver. Chicos, vamos a participar, por favor. Ayúdenme. ¿Será porque ya está empezando a tener problemas en su trabajo con su empleador? Claro, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, ¿cuánto le pondríamos ahí en ese factor, verdad? ¿Dónde lo ubicaríamos? ¿Quién fue quien me respondió? Perdón, me das el nombre? Semiramis Hernández. Gracias. Claro, aquí ya hay riesgo psicosocial, ¿verdad? De hecho, lo que lo mueve a la consulta es la parte del trabajo. Muy bien. Entonces, sí, sí lo había y yo lo evaluaría tal vez un poco más alto, en todo caso, ¿verdad? Porque pues, estamos hablando de una empresa que se preocupa por esa parte porque está llevando a cabo un control antidroga, ¿no? Entonces, sí puede perder el trabajo, definitivamente. Entonces, está en un riesgo cuando probablemente tenga un trabajo, pues, que lo satisface, ¿no? Bien. Bueno, para eso era el caso, ¿eh? Para ponernos así como a reflexionar y a pensar. Bueno, entonces, sería difícil la adaptación física, ¿verdad? Sería difícil hablar de una dependencia conductual por el uso, ¿verdad? Aquí sí estaría como muy ligado porque es un uso muy, muy escaso. El deterioro cognitivo debido a las sustancias también sería muy difícil, ¿verdad? De evaluar aquí en este caso, a menos que hubiera otros usos de otras sustancias, ¿verdad? Y bueno, el daño médico, a ver, analicemos bien, porque luego no vaya a ser que yo me esté adelantando, ¿no? Sin efecto, ¿no? Pues no, no tiene abstinencia, ¿verdad? Ok. Entonces, no podríamos decir que hay daño médico. ¿Y ustedes cómo lo evaluarían en cuanto a su motivación para el cambio? ¿Cómo lo evaluarían? De una escala de un 1 al 10, con estos datos que tenemos aquí. Un 10, pues sí, ¿verdad? Ahí este caso está muy alto, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿podría tener él un trastorno por uso de sustancias muy leve? Chicos, ¿ustedes qué creen? Bueno, es para ponernos a pensar, ¿eh? Pero justo para eso es que vamos a revisar los criterios, ¿verdad? Porque quienes van a determinar
o de la manera que se va a determinar si tiene o no esa decisión binaria, ¿verdad? Entre si tiene o podría, desde la clasificación como la conocemos ahorita y desde esa clasificación en particular, tendría o no un trastorno por uso de sustancias leve. Ujú. Entonces, bueno, para el caso de la cocaína, tendríamos que especificar, ¿verdad? El uso de la sustancia y también otros criterios. No es el único criterio, ¿verdad? También hay otros criterios, es lo que ya vamos a ver más adelante. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar. A menos que alguien tenga algún comentario, alguna pregunta, vamos a continuar. Hablando un poquito de cómo se fue concibiendo el diagnóstico para este trastorno o para las adicciones, ¿no? Entonces, bueno, el alcoholismo como tal fue un término que lo acuña un personaje, un médico sueco, Magnus Huss, acuña el término alcoholismo y con ese término él busca describir las consecuencias adversas del consumo del alcohol, ¿verdad? Entonces, antes de llamarse alcoholismo, pues lo que se denominaba era embriaguez, ¿verdad? Pero no alcoholismo como tal, ¿no? Entonces, desde que se empieza pues a dar este fenómeno y a querer estudiarlo, pues se ha luchado mucho por ir definiendo qué constituye la adicción y definir también qué la causa, ¿verdad? O sea, qué es la adicción y qué la causa. Entonces, bueno, hablando de las clasificaciones, pues nosotros tenemos el DSM y aquí en el DSM se va viendo cómo el diagnóstico o esa clasificación va cambiando a través del tiempo. En el DSM, en su primera edición, la decisión sí era un diagnóstico binario, es decir, la adicción estaba presente o ausente. Cuando ya sabemos y ya hemos comentado aquí que más bien debería ser concebida a lo largo de un continuo. Entonces, bueno, pues ya hemos visto que a veces resulta un poquito o un muy arbitrario trazar un punto de corte, ¿verdad? Pues en algo que es continuo, ¿no? Entonces, pero pues en el DSM esto es lo que se hace, trazar un punto de corte, ¿verdad? A partir de lo cual ya se empieza a considerar que se tiene o no un determinado trastorno. Entonces, bueno, el DSM en su primera edición sale en 1950 y agrupa tanto alcoholismo como a la adicción a las drogas y los considera que son trastornos de la personalidad. Esto indica que las personas que sufren adicción sufren también trastorno de personalidad que son muy arraigados. Eso es lo que se creía en la primera edición del DSM-1, pues. Entonces, de hecho, estaba una categoría, en esa edición había una categoría para personalidad sociopática, que también ahí estaba incluida, además de la adicción, estaban incluidas desviaciones sexuales, comportamiento antisocial y bueno, y las adicciones, ¿no? Entonces, de alguna manera las personas con adicción eran puestas en esa misma clasificación de ser, entre comillas, una amenaza para un orden social, ¿no? Entonces, ahorita pues se usan listas y cosas, criterios muy detallados para clasificar estos trastornos, pero hay que entender que la primera edición solamente contenía información muy breve
que estaba centrada casi siempre en esta parte que les digo, ¿no? Entonces también se creía que la adicción podría ser el síntoma de un trastorno cerebral, de una enfermedad cerebral que subyacía al alcoholismo. Entonces, todos consideraban esto una desviación del comportamiento, ¿verdad? Pero pues, como decir, es una desviación culturalmente aceptable si nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces, realmente no se describieron muy claramente los signos ni los síntomas que tenían que ver con la adicción en esa primera edición. Bien. En el DSM-2, que se edita en 1968, hay nuevos términos que se proponen, como son los tipos de alcoholismo. Por ejemplo, había una categoría que se llamaba consumo excesivo episódico, había otra que era consumo excesivo habitual, había otra para adicción de alcohol. Entonces adicción al alcohol, perdón, se fue complejizando la clasificación, ¿no? Entonces, también se incluyó el término drogodependencia para incluir otras categorías de adicción dependiendo de la clase específica de drogas que se consumía. Y también se incluyeron dos conceptos que ahorita pues son muy manejados y muy relacionados con la adicción, que son la abstinencia y la tolerancia, ¿no? Entonces, esto de la abstinencia y la tolerancia se concebía como uno de los signos y de los síntomas de la adicción. Entonces, sin embargo, aunque hubo todos estos cambios, permanecieron los trastornos adictivos asociados a los trastornos de la personalidad. Entonces, nuevamente se consideraba que había un trastorno subyacente de personalidad que era el causante de que la persona consumiera ya sea alcohol o drogas en exceso, ¿no? Entonces, bueno, surge la pregunta, ¿no? Surgió la pregunta de si verdaderamente existía una personalidad adictiva. Esta concepción se tenía pues en el siglo XX, donde estaba pues todavía muy en auge la parte de psicoanálisis, mecanismos de defensa, ¿no? Entonces se creía que la mayoría de personas adictas usaban como mecanismo la negación. Y consideraban que la negación pues que era un mecanismo de defensa inmaduro. Entonces, bueno, ahí se manifestaba el problema de la personalidad. Entonces, los tratamientos se fueron centrando para romper esas defensas, esos mecanismos subyacentes, que se consideraban subyacentes a la adicción. Entonces, es hasta mucho tiempo después, y después de haber investigado mucho, que se sabe que hay muy poquitos puntos en común en cuestión de personalidad, como ya lo habíamos comentado, entre las personas que llegan a tener un problema de adicción. Entonces, bueno, esto ya no quiero ser repetitiva, perdón. Sí hay algunos factores en el desarrollo que sí se relacionan con un posible riesgo de contraer adicción en un momento posterior. Serían el temperamento, que ya dijimos que pues es algo con lo que el individuo nace, literalmente, los conflictos infantiles que se puedan tener con las autoridades, con las figuras de autoridad, y también el hecho de que los niños tengan un deterioro en su autocontrol, por los motivos que sean, que presente
un pobre autocontrol ¿de qué? Pues de sus impulsos, ¿sí? Entonces, se necesita todo un aprendizaje, toda una madurez fisiológica, ¿verdad? También para llegar a controlar los impulsos, ¿verdad? Porque pues sabemos que esa capacidad de controlar sus propios impulsos, el niño no nace con ella. ¿Están de acuerdo? El bebé no se reprime sus impulsos. El niño al ir madurando es quien va reprimiendo sus impulsos, ¿verdad? Aprendiendo a controlarlos, ¿no? Tiene que controlar el momento de ir al baño, tiene que controlar el momento de comer, tiene que controlarse para aguantarse para salir a jugar, ¿no? Esta capacidad de controlar su propio comportamiento también dice pues de su madurez física, psicológica y psicosocial también, ¿no? O de su desarrollo más. Entonces, bueno, a veces eso sí es un factor que puede predisponer a las adicciones posteriormente, pues porque obviamente en la edad adulta sigue costando trabajo refrenar los impulsos, pues si nos ponemos en psicoanálisis los impulsos orales, ¿no? Tanto el impulso de comer, de tomar, de fumar, pues todo eso tiene que ver con la oralidad, ¿no? Pero bueno, ahorita pues se habla más de los factores de riesgo, ¿no? Que más de una personalidad, ¿no? Esto lo pensaríamos como factores de riesgo más que personalidad adictiva. Muy bien, por favor nos vamos a la siguiente liga. Los espero por acá. Si me permiten voy a terminar.